Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren pero muy bien el día de hoy, ¿cierto? Día de lluvia, día de sol, día de frío, día de calor. No sé cómo describir el día de hoy, pero bueno, ha tenido todo eso para mí, ¿ya? Entonces, el tema 2, funcionamiento de la motocicleta, vamos a seguir hablando de algunas condiciones técnicas de nuestras motos, ¿ya? El día de ayer, si mal no recuerdo, estuvimos hablando acerca de neumáticos, ¿cierto? La profundidad de los neumáticos. ¿Cuánto tiene que tener? Vamos a hacer una pregunta, ¿cierto? A la amiga Mariela Solís. Mariela Solís, cuéntame, ¿es tu primera clase o no? ¿O has visto alguna grabación o algo por el estilo? Te comento, Mariela, que para poder comunicarte conmigo durante esta clase, ¿cierto? Que está totalmente en vivo y en directo, te puedes hablar a través de la sección de preguntas, ¿ya? Y en la sección de preguntas yo te voy a ir respondiendo, ¿cierto? De forma verbal, ¿ya? Entonces, estuvimos ayer hablando acerca de los neumáticos con mucha, con poca presión o con presión ideal, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar un poquito de las luces. Dice, las luces son importantes porque no solo permite que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de la vía. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas. Importante, dice, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas, ¿ya? Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. Entonces, clase de día martes, cierto funcionamiento de la motocicleta, y vamos a empezar hablando de las luces. Vamos a explicar lo que leímos recién. Dice que las luces son importantes porque no solo permite que usted pueda ver, ¿ya? Sino que a usted lo vean desde atrás, desde al lado, etcétera, ¿ya? Que te puedan ver, que te puedas hacer visible para el resto de los usuarios de las vías, ¿ya? Es importante también usar ropa con elementos reflectantes, ¿ya? En caso de una emergencia, que no tengas batería, no tengas cómo encender las luces, los reflectantes van a ayudar a que con la propia luz de los otros vehículos te puedas hacer visible, ¿ya? Esa es la gracia del reflectante, que no necesita energía. Perdón, que no necesita energía propia, ¿ya? Cuando habla, ¿cierto?, de los sistemas que incluyen luces LED o de descarga de gas, estamos hablando, bueno, los LED en la actualidad están de moda, ¿cierto? En vez de tener una ampolleta halógena tradicional con filamento, etcétera, vamos a tener una ampolleta LED, ya normalmente de alta potencia, alta luminosidad, etcétera. Y también podemos tener en nuestra moto, ya sea de fábrica, es lo mismo que para los LED de fábrica o que se haya puesto después de que la moto fue fabricada, ¿cierto? Como un accesorio, las luces de descarga de gas, que en la actualidad ya se ven muy poco, ¿cierto? Y que estamos hablando de las luces que se conocían antiguamente como luces de xenón. ¿Existen para las motos? Sí, pero su tiempo fue más o menos como hace 10 años. Ya en la actualidad casi todo es iluminación LED, ¿ya? Y muchas motos todavía en la actualidad siguen trayendo iluminación tradicional, ¿cierto? Iluminación halógena. Dice que siempre debo mantener las luces encendidas en la moto, ¿ya? ¿Qué luces? La luz baja, ¿cierto? Y la luz de posición trasera. Siempre pongo en marcha el motor y se tiene que encender la moto de una vez, ¿ya? Pongo en marcha el motor y la moto se tiene que encender de una vez. Dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o de ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces, ¿ya?
En la parte delantera debo tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Y en la parte trasera debo tener una luz roja fija, una luz de freno y dos luces destellantes de viraje. No sé si se fijaron, pero aquí, según esto, ¿cierto? No, las luces intermitentes de la delantera no son exigibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las revisiones técnicas, si yo tengo las luces delanteras quemadas de intermitente, es posible que la moto no sea rechazada, ¿ya? También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de 3 o 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad: con elementos reflectantes laterales de color ámbar, es decir, amarillos, ¿cierto?, en ambos costados de los ejes delanteros, y de color rojo, ¿cierto?, en ambos costados de los ejes traseros, y de color rojo en la parte trasera también, ¿ya? Entonces, eje delantero amarillo, eje trasero rojo por los costados, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser así de chiquitito, puede ser así de grande. Lo importante es que esté. Si ustedes me preguntan a mí, entre más grande el reflectante, mejor, porque más nos van a ver, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Este que está aquí por el ladito está representando el que va mirando hacia atrás, ¿ya? Como este dibujo está en 2 dimensiones nomás, se representa de esa forma, pero en realidad este iría mirando hacia atrás. Ahora, el que va mirando hacia atrás, normalmente uno nunca se preocupa de ese, porque el propio foco por lo general trae elementos reflectantes y que sirven, ¿cierto?, para cumplir con esta parte de la normativa sin necesidad de incluir otro reflectante, y en muchas ocasiones, ¿cierto?, esto que va aquí, en muchas ocasiones esto que va aquí, ¿cierto?, también trae un reflectante cuadradito chiquitito de fábrica con su alojamiento, etcétera, y que normalmente las motos los conservan, o sea, no es mucho lo que hay que reemplazarlo ese tipo de reflectante, ¿ya? Por aquí me faltó una parte, esta que está aquí no la expliqué bien antes. Dice, cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. En la actualidad, queridos amigos, hay muchos tipos de ampolletas. Y hay ampolletas que su alojamiento, la parte donde se enganchan, es igual a la de otra ampolleta. Una, por ejemplo, una de 5 watts y otra igual, pero de 10 watts. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que la de 5 watts y la de 10 watts, una calienta más, la de 10 watts obviamente calienta más que la de 5 watts. Y a veces ese calor excesivo provoca que el foco, que la mica del foco termine quemándose, ¿ya? Entonces es muy importante entender, ¿cierto?, que cuando yo cambio una ampolleta necesariamente tiene que ser igual, ¿ya? Y si voy a cambiar, ¿cierto?, la ampolleta por una distinta, debo fijarme en que no me vaya a producir otro tipo de problemas, ¿ya? Muy importante eso, queridos amigos, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo hace unos años atrás, lamentablemente me robaron esa moto, pero hace unos años atrás tuve una Yamaha TTR 250, ya es una moto enduro. Y esa moto traía un foquito en la parte trasera para el freno, etc. ¿Ya? Ese foquito tenía quemada la ampolleta cuando yo lo compré, o se me quemó después de un tiempo que lo compré. La cosa es que yo fui y le cambié la ampolleta. Era de globo pequeño y yo le puse una de globo grande, ¿ya? Que producía más calor. No me fijé en ese momento en eso,
Anduve un tiempo con la moto, de repente miré el foco y estaba así todo derretido. He hecho así como una masa encima de la ampolleta más encima. Bueno, resultado, murió ese foco. Tuve que cambiarlo. Menos mal que ese foco ya venía feo, estaba feo ya de que yo compré la moto, estaba entre mis planes cambiarlo por feo, porque estaba muy desteñido, descolorido, etc. Pero si el foco hubiera estado bueno, habría perdido algo que realmente no iba a tener que cambiar y habría tenido que gastar plata solamente porque sí. Ya, ahí menos mal no me dolió tanto porque como les digo, yo quería cambiar ese foquito, ¿cierto? Y esto me dio un impulso. Amiga Mariela, ¿me escuchas bien? Amiga Mariela, ¿me escuchas bien? Recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas que está bajito, ¿ya? Si tu Zoom está en inglés, debería decir QIS, ¿ya? Vamos con el siguiente tema. Ya, ahora vamos a hablar de los frenos en la moto. Los frenos. Dice, las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes. Uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio, ya, es decir, con esta mano y estos dedos. El freno trasero se activa con el pedal de freno del mismo lado, ¿cierto? También al lado derecho de la motocicleta, es decir, mano derecha, freno delantero, mano izquierda, freno trasero, ¿ya? Dice que en las motos automáticas ambos frenos están en el manubrio, el trasero, ¿cierto?, al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Es decir, el freno derecho, la moto que sea, lo va a tener en esta mano. En las motos automáticas, como por ejemplo los scooters, no necesito pasar cambios, por lo tanto, no necesito tener un embrague. Por lo tanto, me queda una mano y un pie libre, por decirlo así. Y como cambio, ¿cierto? El freno a la mano, voy a tener los dos frenos en las manos y los dos pies libres. Es por eso que en los scooters puedo ir sentado como si fuera en el sofá de mi casa. ¿Ya? Después de eso, dice que existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas al tambor de freno, y el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido para frenos al caliper, el que a través de un émbolo acciona las pastillas de freno. ¿Ya? Tenemos dos tipos de freno en las motos normalmente entonces. Tenemos el freno el freno hidráulico y tenemos el freno mecánico. ¿A qué nos referimos con esas dos? ¿Ya? Nos referimos a que el freno mecánico básicamente es a través de palancas. Yo tiro un fierro o empujo un fierro y genero una frenada. ¿Ya? En cambio, el hidráulico tiene una tubería rellena de líquido y ese líquido, al igual que el líquido en una jeringa, si yo lo empujo, se desplaza y hace presión en el otro lado de la línea. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Desde mi punto de vista, el hidráulico siempre. Ya, de hecho, normalmente las motos más baratas pueden traer frenos de tambor, ¿cierto? Y las motos que son ya un poco más caras normalmente siempre traen de disco. También podríamos decir que las motos más antiguas encontramos más tambores en la rueda y en las motos más nuevas encontramos
más discos en la rueda. Obviamente siempre con excepciones, ¿ya? Cuando yo tengo un freno hidráulico, ¿ya? Necesito tener una cantidad de... Cuando yo tengo freno hidráulico, necesito tener una cantidad de líquido en el sistema, ¿ya? Esa cantidad la voy a controlar por medio de un visor normalmente, ¿ya? Se ve a través de como un ojito de buey, así, si hay líquido o no hay líquido, ¿ya? O en un depósito, como en un frasquito, que es como normalmente son de color blanco transparente, y voy a ver el nivel del líquido. Un depósito para el freno delantero y uno para el trasero porque son independientes, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Y esto aplica para todos los vehículos que usan líquido de freno. El líquido de freno no se evapora. El líquido de freno no desaparece porque sí, ¿ya? Si yo veo el depósito, cualquier depósito que sea de cualquier tipo, y ese depósito baja su nivel de freno, voy a encontrar, ¿cierto? Que ese nivel de líquido de freno va a disminuir, ¿cierto? O sea, bueno, voy a empezar de nuevo porque me enredo un poco. Si yo tengo el nivel de líquido de freno y veo que el nivel está bajo, yo no puedo simplemente rellenarlo. Eso es básicamente lo que les quería decir. ¿Por qué? Porque si el líquido de freno está bajo, puede significar dos cosas y las dos cosas son graves. Una, que los elementos de freno, por ejemplo, las pastillas, las balatas, están gastados, ¿ya? Que por lo tanto, en cualquier momento mi frenada podría ser deficiente. Y el segundo caso, más peligroso aún, es que haya una fuga en alguna parte del sistema. Si existe una fuga en alguna parte del sistema, en cualquier momento podría quedar totalmente sin fuerza de frenado y esto podría pasar en el peor momento. Por lo tanto, debo tratar siempre de mantener mi líquido de freno en condiciones óptimas, pero saber qué hacer cuando no haya líquido. Cuando no hay líquido o cuando le falta un poquito, debo hacer revisar la moto. Ya, si yo no soy mecánico y no sé bien de esto, ¿cierto? Debo llevárselo a un especialista que pueda, aunque cualquier mecánico de moto debería saber esto, ya no es, a lo que voy con esto es que no es necesario que sea un concesionario, un buen mecánico debería saber cómo es este funcionamiento y por lo tanto, ¿cierto? Debería poder decirte qué es lo que está pasando. Son esas dos opciones las más comunes. Elementos desgastados y fuga. ¿Ya? El elemento desgastado es menos peligroso que la fuga. ¿Ya? La fuga puede hacer que quede sin freno así de rápido. ¿Ya? Los elementos de desgaste normalmente te van a avisar que ya están en mal estado, van a empezar a sonar distintos, va a empezar a frenar menos de forma paulatina, etcétera. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. ¿Ya? Además, si tú no cambias a tiempo las pastillas de freno de tu moto o las balatas, en el caso de que fueran balatas, ¿cierto? Vas a deteriorar, por ejemplo, el disco. Mira, aquí adentro, esto dorado que está aquí es como una U, por decirlo así. Aquí va una pastilla y aquí va la otra pastilla. Y entre medio va el disco, ¿ya? Este disco que está acá, entre medio va ahí, ¿ya? Entonces cuando yo freno, lo que hace esta pieza dorada es hacer esto, ¿ya? ¿Y con qué aprieto? Con las pastillas, por lo tanto las pastillas se van gastando en el tiempo. Ya va a depender de la pastilla si se gasta más rápido o más lento. Cosa curiosa es que la pastilla entre más rápido se gaste normalmente es de mejor calidad. Las pastillas entre más duras son, duran más.
pero también le hacen más daño a los discos. Por lo tanto, es muy importante entender que no, porque la pastilla dure poco, es una mala pastilla. A veces las pastillas son más blandas. Yo siempre prefiero, en todos mis vehículos, usar pastillas blandas. ¿Por qué? Porque normalmente frenan mejor inclusive y además me cuidan el disco, que es más caro que las pastillas. Entonces, de las opciones que existen en el mercado, nunca compro la más barata, porque las pastillas más baratas duran más, pero porque son más duras y rompen más los discos, los raspan más, los desgastan más en menor tiempo. ¿Ya? Así que muy importante todo esto, queridos amigos, para nuestro desarrollo, ¿cierto? Como motociclistas bacanes. Oh, me dejaron solo. Se fue la amiga y nunca me habló. Qué tristeza. Ah, se fue el alumno. Me dejó solo. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Ya. Un saludo para todos los amigos que van a estar viendo esta grabación. Que estén muy bien, que les sirva. Dos punto siete. El sistema de refrigeración. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración: por aire o mediante líquido, que puede ser agua o puede ser aceite. Refrigeración por aire. La pared del cilindro, dice, va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. ¿Qué es un motor refrigerado por aire? ¿Cómo es? ¿Cómo lo reconozco? Normalmente un motor refrigerado por aire es así, ¿ya? Este motor tiene estas líneas y estas líneas permiten, ¿cierto?, que el aire pase a través del motor, ¿ya? Imagínense que este es el cilindro. Si el cilindro no tuviera las aletas, el aire pasaría solo así. Por lo tanto, la interacción con el cilindro sería menor. La aleta lo que hace es ponerse en el cilindro de esta forma, así. Por lo tanto, el aire viene, pasa alrededor de la aleta, baja y sigue, ¿ya? Por lo tanto, entra más en contacto, tiene más roce el aire con el cilindro y de esa forma puede arrastrar el motor, o sea, puede arrastrar el calor del motor, ¿ya? Es muy importante, ¿cierto?, saber la diferencia entre las dos. Aquí no tengo una fotito de un motor refrigerado por líquido, pero el motor refrigerado por líquido no tiene estas aletas, es un motor liso. Ya normalmente vienen pintaditos, bien bonitos y todo eso, ¿ya? Ah, me perdí, me perdí, me perdí. Voy para allá, era más abajo. Ahí, qué chiquitito, entonces me perdí. Ya, entonces, refrigeración mediante líquido. Dice que por un sistema especial de canales, estos son como tuberías o
perforaciones que tiene el motor interiormente, ¿cierto? Tanto el motor, la culata, como sus piezas, ¿ya? Como el cigüeñal también. Dice que por un sistema especial, ¿cierto? De canales circula, no, perdón, por el cigüeñal, no, mejor dicho, por alrededor del cilindro. Ya yo estaba pensando en otra cosa. Dice, por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. El líquido refrigerante no es agua, ¿ya? Se fabrica en base a agua, pero no es agua. Por lo tanto, el líquido refrigerante no lo podría rellenar con agua de la llave. Lo podría rellenar, en un caso extremo, ¿cierto?, con agua destilada. El problema es que el agua destilada se congela, si es agua destilada sola, se congela a los 0 grados y se evapora a los 100 grados. Y en una motocicleta, en un vehículo, puede que necesite estar expuesto a temperaturas más extremas que eso. Por lo tanto, es muy necesario que nosotros, ¿cierto?, entendamos, por lo tanto, es muy necesario que nosotros entendamos, ¿cierto?, que un vehículo no puede andar con agua normal. Tiene que usar coolant. Y el coolant es una mezcla de agua destilada más un compuesto que se llama etilenglicol, ¿ya? Y que este compuesto modifica las características de congelación y evaporación del agua, haciendo que el agua se mantenga en estado líquido en un rango de temperatura más amplio. Por ejemplo, desde menos 4 grados va a estar estado líquido hasta 112 grados, hasta 110 grados, etcétera, ¿ya? Entonces, muy importante, queridos amigos, entender que debemos usar el anticongelante correcto para nuestra moto. Además, debemos cambiarlo en el periodo que el fabricante indica, porque los anticongelantes con el tiempo se van poniendo ácidos, ¿cierto? Y empiezan a hacerle daño y a reaccionar con el resto de los componentes de nuestra moto. ¿Ya? Así que es muy importante, queridos amigos, que ustedes puedan entender, ¿cierto?, que el cuidado del sistema, ¿cierto?, es muy importante, muy, muy importante. Además, recuerden que los radiadores, ¿cierto?, que son los mismos radiadores que tienen los autos, también se encuentran en las motos refrigeradas por líquido, ¿ya? Los autos casi todos son refrigerados por líquido. Las motos, no. Ya las motos, yo creo que la mayoría son refrigeradas por aire. Y sí, hay muchas motos refrigeradas por líquido en la actualidad, muchísimas. Pero yo creo que la mayoría sigue siendo refrigerada por aire. ¿Ya? ¿Qué es mejor? Para mí, refrigeración líquida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la refrigeración por aire, el motor, la moto no debería estar en funcionamiento si está detenida, ¿ya? En cambio, en la refrigeración líquida, la moto del motor podría estar en funcionamiento, da igual si está detenida o no está detenida, daría igual, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Estoy cansado, he hablado mucho, muy rápido. No importa, vamos a seguir. Todavía queda patria, compañeros. Ya, vamos por más. Sistema de escape. El sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor, ¿ya?
Un motor de 2 tiempos no es tan relevante. ¿Por qué? Porque ya prácticamente no se utilizan para la vía pública. Sí se siguen utilizando en muy baja medida, de igual forma, en la competición. Además, los motores, por ejemplo, de cortadora de pasto, ¿cierto? De motosierra, esos motores también normalmente son de 2 tiempos, ¿ya? ¿Qué es lo que le dice acá? Que el escape de la moto de 2 tiempos es distinto al escape de la moto de 4 tiempos. Después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Todos sabemos eso, ¿cierto? Por lo tanto, nunca mantenga el motor en funcionamiento de una motocicleta en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. ¿Por qué? Porque los gases igual se van acumulando en esa zona. Lo ideal, ¿cierto?, es que una moto, un motor no esté funcionando en un lugar donde hay personas para que no sature la atmósfera, ¿cierto?, de gases contaminantes y obviamente no afecte a la salud de las personas que ahí están, que ahí habitan, que ahí están respirando en ese momento. ¿Ya? Luego, no, me falta hablar una parte acá, ¿ya? Bueno, para que ustedes sepan, los escapes de las motocicletas actuales, sobre todo las más modernas, ¿cierto? No necesariamente las más caras, pero sí modernas, ¿ya? Incluyen, aparte de este tubo de escape que permite que los gases, en vez de que salgan en el motor y me caigan en la cara, se vayan hacia atrás, ¿cierto? Aparte de eso, tenemos un silenciador que está en la inmensa mayoría de las motos desde hace muchísimos años atrás. Y aparte de eso, tenemos, ¿cierto?, un convertidor catalítico, que eso sí es relativamente nuevo en el mundo de las motos. Los convertidores catalíticos en los autos se hicieron masivos en el año 92, ¿ya? Todos los vehículos del año 92 en adelante tenían que traer convertidor catalítico, ¿ya? Los vehículos vendidos, digamos, nuevos desde el 92 en adelante tenían que ya traer convertidor catalítico. Sin embargo, en las motos, esto se hizo exigible hasta hace poco tiempo, ¿ya? No recuerdo exactamente cuánto, pero es relativamente nuevo. Por lo tanto, cuando tú sacas tu tubo de escape y le pones otro tubo de escape que no es, digamos, un tubo de escape original, es muy probable que esté removiendo, aparte del silenciador, el convertidor catalítico. Y este convertidor catalítico, ¿cierto?, va a eh, hacer, o la falta de este convertidor catalítico va a hacer que la moto contamine más de lo que tiene que contaminar. Además, les comento, esto es un consejo personal, ¿ya? La inmensa mayoría de los motociclistas que le saca el escape original a su moto, ¿cierto? Se lo corta, va y compra un escape nuevo. Normalmente le compran escapes de baja calidad. Ya un escape que cueste 40, 50, 60 mil pesos, normalmente va a ser un escape de muy baja calidad. Y va a ser un escape que va a durarte poco y que no te va a entregar una buena performance. ¿Va a sonar bien la moto? Sí. O sea, ¿va a sonar más la moto? Sí. ¿Va a sonar bien? Eso es subjetivo. Ya va a depender de ahí del escape que compre, etcétera. Pero así como en aspectos generales, si quieren un buen escape, hay que invertir harta platita, ¿cierto? Para un buen escape. ¿Por qué? Porque los escapes buenos, perdón, los escapes buenos y que realmente mejoran la performance de la moto son caros, ¿ya? Entonces, entre gastar estos 40, 60 mil pesos en un escape que sé que es de mala calidad, mejor tomo esa platita, perdón, la guardo y la invierto en otro tipo de accesorios que sea más útil y que realmente sirva y que yo no esté perdiendo la plata en poco tiempo, ¿ya? Como por ejemplo, un mejor asiento, como por ejemplo, un mejor neumático, o junto esa plata con otra plata más y le compro un mejor
neumáticos o me compro un mejor casco, etc. Ya hay muchas cosas en las que gastar plata cuando uno es motociclista. Por lo tanto, lo que vamos, los dineros que vamos a destinar a esto, ¿cierto? Tratemos de hacerlos de la forma más correcta, o no sé si correcta, pero inteligente posible, ¿ya? Como consejo personal. Ya, y por último, vamos a hablar acerca de los sistemas de combustible de nuestras motos. En la actualidad tenemos dos sistemas que coexisten para darle combustible a la moto. El sistema de carburador, que representa todo lo antiguo, y el sistema, ¿cierto?, de inyección, que adivinen qué, representa todo lo nuevo. ¿Qué es mejor? Desde mi punto de vista, 100% no, me equivoqué. Desde mi punto de vista, 100% es mejor la inyección. ¿Por qué la gente a veces le hace un poco el quita la inyección? Inclusive en algunos autos todavía la gente lo sigue haciendo. Porque para arreglar un vehículo con inyección es necesario saber, estudiar, ser, entre comillas, un profesional. En cambio, el carburador, si bien es cierto, igual es complejo arreglarlo, en algunos casos podría uno tomarlo, desarmarlo con mucho cuidado, contar las vueltas, limpiarlo, volver a armarlo y puede quedar bueno. ¿Ya? Es como eso, el carburador es más de que yo puedo mirar lo que está pasando dentro de él. En cambio, cuando hablamos de inyección electrónica y su reparación, su mantenimiento, estoy hablando de algo en lo que yo no puedo mirar lo que está pasando, sino que debo hacerle pruebas, debo conocer, etc. ¿Ya? Ahora, en el futuro, en realidad ya en la actualidad, la inmensa mayoría, por no decir que todas las motos, son con inyección electrónica. ¿Ya? Por eso es que también en la actualidad el costo de las motos ha crecido bastante. Antiguamente, hasta hace, yo creo que unos 10 años atrás, yo creo más o menos, soy experto en el mercado, pero yo creo que hasta hace unos 10 años atrás podíamos tener motocicletas que costaban 800.000 pesos y tremendas motos, ¿ya? China normalmente, pero podíamos tener una motar, ¿cierto? De 200 centímetros cúbicos, bonita, suspensiones invertidas, etcétera, por 800.000 pesos. En la actualidad ya eso no se ve, ya hasta las motos chinas más baratas están costando, sé, 1,5 millones. Ya no estoy tirando precios así. Y en parte es porque estas motos chinas también están trayendo estos sistemas más avanzados tecnológicos, ¿cierto? Como la inyección electrónica. Bueno, el carburador es un sistema que permite dosificar el combustible a través de una succión, ¿ya? El, el aire pasa por un tubo y en ese tubo se arrastra una porción de combustible, se mezcla con el aire y se lleva al carburador. No es tan exacto. Y yo lo dejo de una forma y el carburador no es capaz de adaptarse a distintas condiciones. En cambio, cuando hablo de la inyección tiene un computador y tiene sensores y actuadores. Los sensores le dicen al computador cuál es la temperatura del aire, cuál es la presión del aire, cuánta presión atmosférica hay, etc. ¿Ya? Y el computador le dice al inyector si inyectar más combustible o inyectar menos combustible. De esta forma puede gestionar y puede graduar, ¿cierto?, la cantidad de combustible que va a entregarle al motor en distintas condiciones. Por ejemplo, si está en la cordillera o si está en la playa. Y de esta forma, la moto va a funcionar mejor en la mayor cantidad de condiciones posibles. Queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl, nos estamos viendo, chao, chao.